Bueno, hoy vamos a ver el algoritmo de Shor, que ese es como lo que para esta clase el tema que yo le había puesto es demostrar el algoritmo de Shor, es decir, tener todas las bases matemáticas, todas las bases necesarias para llegar a demostrar a entender pues, cómo funciona el algoritmo de Shor y demostrar que funciona. Entonces, claro, hemos visto álgebra lineal que se necesita, que es en realidad vimos la parte de la álgebra lineal que corresponde a la física cuántica. Y entonces, bueno, eso fue esto. También después vimos teoría de números. Vimos algo también de computación teórica, eso de la complejidad algorítmica, de las clases de complejidad. Y bueno, entonces estamos acumulando poco a poco todo lo necesario para llegar ahí al algoritmo de Shor. Creo que no vamos a necesitar el procesamiento de señal antes de poder terminarlo completo, pero lo haremos ahí en el medio. Pero tenemos la primera parte, que es la estructura global del algoritmo de Shor, que necesita algún otro poquito más de teoría de números, pero no tanto. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, el algoritmo de Shor es para factorizar n, es decir, conseguir los factores primos de n, la descomposición en factores primos de n, que de la época de Euclides sabemos que existe y sabemos que es única. La demostración es como que de Gauss, una cosa así, de que hay una sola. Y bueno, y el tema es que calcular los factores primos por el momento no se ha conseguido. Todos los algoritmos que tenemos son superpolinomiales. Eso ya lo vimos yo creo que el primer día y lo hablamos también la última vez. Entonces, bueno, ¿cuál es el algoritmo? En realidad siempre va a ser así. Primero verificamos si n es primo o no. Si n es primo, ya tenemos factorizado eso, ya está bien. Si no, vamos a conseguir va a conseguir un factor que no tiene por qué ser primo, pero un factor que no sea trivial, es decir, que no sea ni 1 ni n, y entonces a partir de ahí podemos dividir n por d y aplicamos el algoritmo a d y a n dividido entre d. Entonces después porque ya sabemos que n es d multiplicado por n sobre d. Entonces esos dos son... Y entonces seguimos así y le damos vuelta a eso. Claro, eso es parte del algoritmo de Shor, pero eso no tiene nada especial, no hay por qué atribuírselo a Shor. Casi todos los algoritmos para factorizar proceden así, ¿no? Es decir, que uno logras dividirlo y divides tu problema en dos problemas más pequeños, ¿no? Y sigues así, entonces es así. Lo que sí ahí que empieza de verdad es la manera que tiene Shor de conseguir un divisor de n. Entonces lo que uno hace es que se empieza primero, se agarra un número al azar que esté entre 1 y n, bueno, algo más grande, ¿no? Puede ser 3, pongamos, entre 3 y n. Y de ahí, entonces le calculamos el MCD. Si el MCD es diferente de 1, eso significa que tenemos que en realidad los dos no son coprimos. Es decir, que n y a y n no son coprimos. Es decir, que ellos tienen un divisor común y ese es un factor de n, porque si es un divisor de n, es un divisor de a. Entonces, y ya sabemos que calcular el MCD es extremadamente eficiente. Eso es un cálculo que se hace, es polinomial,
es como n logaritmo de n el número de dígitos. Entonces, calcular el MCD es muy fácil. Entonces yo calculo el MCD y eso, si no es igual a 1, wow, qué suerte, ya conseguí, no tengo que hacer más nada, ya conseguí un factor. Por eso hay que darse cuenta que eso es bastante improbable. Claro, es probable al principio cuando n tiene muchos factores, ¿no? Por ejemplo, claro, si n es par, yo agarro un número al azar, una de 12 es par también, y entonces, claro, tiene un divisor en común con n que es 2, pero mientras lo voy haciendo ya no queda mucho. Y si estamos en el caso de RCA, que n es p por q, es decir, p y q siendo primos, la probabilidad de que se dé ese caso es ínfime, porque hay P y Q son los dos únicos casos. Si yo agarro A que es igual a P o A que es igual a Q, esos son los dos únicos casos en que yo tengo esto. Y imagínate que si yo tengo, si N es algo así como 2 a la potencia 48, es decir, una cosa con un número que viene con 600 y pico de cifras, ¿cuál es la probabilidad que yo ahí tengo 1 sobre eso de conseguir, de caer con P o de caer con Q? Es decir, este caso, el caso número 2, no ocurre casi nunca. Bueno, pero si ocurre, chévere. Ya se consiguió un factor de n y se puede volver a entrar al loop de arriba y conseguir y dividir y conseguir hacerlo así. Bueno, pero el hecho de que hayamos descartado eso es que ahora tenemos el caso en que tenemos el MCD de A y N, que es igual a 1. Y como vimos la vez pasada, eso significa que A es inversible módulo N. Y eso es lo que vamos a utilizar en la fase siguiente. Y tenemos entonces esa hipótesis, ¿no? Entonces, si el MCD de A y N es 1, entonces podemos definir el orden de A módulo N, que lo noto así, y es el más pequeño K, de tal manera que AK sea congruente a 1 módulo N. Entonces, ¿por qué pasa? Punto 1, este conjunto no tiene elementos. Si tiene elementos, tiene un elemento que es más pequeño que todos, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene elementos? ¿Ves? Este conjunto no está vacío. ¿Por qué tiene elementos? Por la razón siguiente. Ya sabemos que los elementos que son congruentes, el grupo de los elementos congruentes a algo, módulo n, tiene máximo n elementos. ¿Ves? Es decir, que yo cuando ahí hay... Disculpe. ¿Ah? Miguel está allá abajo. Miguel está allá abajo. Alguien se pone valiente y va a abrir cuál el último en entrar. Sí, claro. Bueno, entonces, sí, ¿qué decía yo aquí? Entonces, claro, el número de elementos es que hay n elementos a lo sumo. Puede haber menos, pero puede haber n elementos si n es primo. Entonces hay n elementos máximo. Entonces, si yo le doy acá, hago A1, A2, A3, etcétera, y hago a n más 1. En ese lote tiene que haber una repetición. ¿Ves? Tiene que haber un caso en que yo voy a tener AI que es igual a AJ. Si yo le doy bastante, ¿ves? Aquí yo lo puse hasta el infinito, no importa. Pero si yo lo hago suficientemente veces, en realidad solo tengo que hacerlo como n veces. Entonces voy a tener, juro, un momento en que voy a tener a la potencia k módulo n, que va a ser igual a la potencia j módulo n. Entonces, en ese caso,
Bueno, yo lo agarro, me las arreglo para que uno es más grande que el otro. El más grande lo llamo I y el otro lo llamo J. Entonces yo puedo escribir esto. Es decir, que voy a tener un AK, ahí K yo lo agarro que sea I menos J, y ese AK, claro, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó aquí? Aquí es una I. Un error. Entonces voy aquí. Buenas tardes. Hola. Entonces, yo, ¿qué es lo que fue lo que hice ahí? Ajá, yo agarro aquí a la inversa. ¿Y qué pasó? Ah, no, es eso, es exacto. No había error aquí ninguno. Aquí sí es J. Ya. Es que claro, es que aquí tenemos a I que es igual a IJ, entonces lo puedo cambiar, lo puedo reemplazar aquí. O sea, aquí tengo a IJ, aquí tengo a menos 1 a la potencia J, entonces aquí tengo, esto va a ser igual a 1. Tendría que agregar como una etapa más para que se lea más fácil aquí. Ponerlo. Okay. Ahora sí. Bueno, entonces demostré que existía un K en que tenemos AK igual a 1. Entonces, este conjunto tiene elementos, y si tiene elementos, puedo agarrar el mínimo, entonces el orden está definido. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta idea de orden. Aquí. Esto lo pongo en preparación del algoritmo de Shor más allá cuando lo vamos a ver. Lo que podemos ver es que esa función, entonces ya como tenemos eso del orden, que la función que da que de K nos da la AK a la potencia K módulo n, es periódica, y R es el periodo más corto, generalmente lo que uno llama el periodo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la definición del periodo es que si yo le agrego R, el periodo, entonces vuelvo a caer en lo mismo. Y claro, eso se demuestra bastante fácilmente porque a la potencia R es 1. Entonces, claro, volvemos a caer aquí, que F de K más R es FK. Entonces ya sabemos que esto es la definición de periodo, y sabemos que también es el más pequeño porque simplemente este R es el más pequeño que tiene esa propiedad. Entonces si yo agarro un R' que es estrictamente más pequeño que R, entonces yo le puedo agregar 0, y entonces tendría porque si le agrego 0, claro, no cambia nada. Y cuando
y llega, y me llega, entonces claro, como si este es un periodo, esto significa que esto sería igual a esto, a f de 0, porque claro, como es periódico vuelvo a caer, según esto es una demostración al absurdo, entonces me cae que a r' a la potencia de r' sería igual a 1, lo que contradice la hipótesis que r es el más pequeño de todo, entonces r' no puede ser eso. Entonces R es el periodo más pequeño. Entonces R es conseguir, calcular R es conseguir el periodo de esta función. Entonces ahí es que vamos a entrar en el procesamiento de señal, que es conseguir justamente el periodo, y ahí es que en ese momento es que vamos a utilizar un sistema cuántico también para hacer eso. Yo no utilicé en el anterior para demostrar de que existía una potencia a la cual ya se llegaba a 1, pero ya lo teníamos en realidad el teorema de Euler, que vimos la vez pasada, que ya con phi de n, y ya sabemos que la potencia phi de n es igual a 1 módulo n. Y claro, entonces R es más pequeño que este otro, entonces sabemos que R divide phi de n, es decir, que phi de n es igual a R multiplicado por algo, ¿no? Entonces, claro, de ahí vemos que nace ya como que phi es algo muy parecido ya a la descomposición de los factores primos. No sé si se acuerdan la fórmula de la vez anterior. Ya estaba, por ejemplo, si es P y Q, phi de P y Q es P menos 1 multiplicado por Q menos 1. Entonces ya estamos ahí teniendo una indicación de por dónde va, por qué vamos a eso. Es decir, que eso es probablemente de ahí que uno dice cómo Shor tuvo la idea. Shor tuvo la idea probablemente de ahí, de ese teorema de Euler y de darse cuenta de que conseguir el periodo de ese acá tiene algo que ver con conseguir un factor de la cosa por esta propiedad. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo, que es la misma de la definición, y en realidad es la manera de calcular, y claro, no se ha conseguido otra manera de calcular eso, que es, entonces aquí lo puse en Python. Entonces si yo quiero calcular el orden módulo n de A, bueno, aquí yo empiezo, pongo este índice K, lo pongo a 1, y aquí agarro, y esto aquí voy a calcular la secuencia, empiezo por a la potencia 1, y lo que quiero es conseguir que T en algún momento sea igual a 1. Mientras no he conseguido, yo le sigo dando, ¿no? Entonces aquí hago, multiplico T, lo multiplico por A. Entonces si yo empiezo por a la potencia 1, aquí voy a tener a la potencia 2. Aquí hago si ustedes se acuerdan, el algoritmo para calcular las potencias módulo n, uno lo que hace es que le agarra el resto y le vas dando. Entonces después incremento K y le voy dando así. En algún momento, ya lo demostramos, bueno, si estamos que el MSD de A y N es 1, ¿no? Y los dos son coprimos. En algún momento vamos a llegar que esto va a ser igual a 1. Y en ese momento damos el resultado. Bueno, aquí escribí en lenguaje oral el mismo algoritmo, ¿no? Entonces se calcula a 1, a 2 en el módulo n hasta conseguir hasta caer con 1. Entonces, pero ahí de lo que vemos de la demostración anterior, en que veíamos que sí existía acá, que yo utilicé el hecho de que cuando es que uno regresa sobre sus pasos, cuál es el periodo que uno puede esperar, porque finalmente ahí el orden módulo n de A es el periodo de la función periódica, que es esa que va a 1, a n, etcétera, esa es periódica, entonces regresa. Pero el periodo, ¿qué orden de magnitud tiene? Ya lo vimos que en realidad para volver que estamos seguros que en algún momento vamos a llegar al mismo número, vamos a regresar sobre nuestros pasos,
no podemos hacer más de n pasos, ¿no? El orden de magnitud es como n, porque tú le vas dando, en algún momento vas a repetir, y eso lo vas a repetir, no puedes hacer más de n pasos sin repetirte en algún momento. Entonces sabemos que aquí este loop le vamos a tener la vuelta más o menos n veces. Entonces esto nos da la complejidad algorítmica, que es O de n, del número, o para ponerlo con este pequeño n, del número de dígitos de n, es O de 2 a la potencia n. Es decir, que este es exponencial en el número de dígitos. Este es exponencial en el número de dígitos, y entonces yo al final ahorita cuando terminemos esto, el algoritmo, vamos a ponerlo a funcionar en Python. Lo voy a hacer, terminé y dije, bueno, ya lo tengo, además ya lo voy a escribir. Entonces, bueno, aquí tenemos las otras cosas que estuvimos calculando por el momento. Aquí vimos que fue el MSD, pero ese ya sabemos que ese es polinomial en el número de dígitos. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las diferentes hipótesis que tenemos? La primera hipótesis que hicimos es esta. Entonces descartamos el caso en que no lo era, porque si por casualidad no lo era, teníamos un factor primo. Ya teníamos un factor, no primo, teníamos un factor de n. Y entonces ya no teníamos que buscar más un factor. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otra hipótesis. Si aquí lo que queremos es que el orden S sea par. Si no es el caso, si es impar, mira, ya empezamos y agarramos otro A. Así estamos seguros que R es par. Porque si no es el caso, abandonamos la cosa y agarramos otro A al azar y volvemos a empezar. Entonces aquí vamos a descomponer. Entonces ya sabemos que tenemos por definición del orden R, ¿no? Lo llamé aquí, bueno, realmente en el algoritmo se llama R. Entonces a la potencia R módulo n es 1. Entonces yo lo puedo escribir así, y esto lo puedo descomponer de esta manera. Es decir, es lo mismo, ¿no? Pero claro, yo puedo hacer esto porque R es par, si no, no puedo hacer ese truco. Por eso, ¿entiendes? Se mantiene, ¿no? la cosa. Esto es la división entera, ¿no? Entonces, puedo hacer este truco porque R es par. Entonces, hago este truco, y lo que me permite, entonces, factorizar esta expresión en estos dos factores. Bueno, ahí voy a introducir otra hipótesis. Yo quiero que este factor, yo quiero que no sea igual congruente a 0 módulo n. Es decir, yo no quiero que n sea un factor de esto. Yo no quiero que n sea un divisor de esta expresión, porque si no se me echa a perder lo que sigue. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, como Shor hace eso. Bueno, él dice, no me salió como me gustaba, váyame a agarrar otro, voy a ensayar con otro. Y entonces agarras otro A al azar. Entonces, claro, el tema es que ahí tú estás descartando unos A porque dices, no, este no está bueno, no me gusta, déjame agarrar otro. Bueno, si eso pasa muy a menudo, cada vez vas a tener que volver a calcular el orden de R. Entonces eso te va a cambiar la complejidad algorítmica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad en que esto ocurra? Y que esto ocurra, esto va a cambiar la complejidad algorítmica. Es decir, que cada vez que te sale mal lo vuelves a hacer. Entonces, ¿cuántas veces lo tienes que hacer? Entonces ahí bueno, ya lo veremos al final cuánto es la complejidad algorítmica de eso. Si ocurre a menudo o no, pues.
Bueno, entonces, bueno, R sobre 2 es estrictamente menor que R. Eso significa que R sobre 2 no es igual a 1, porque por definición R es el más pequeño. Entonces, como no es igual a 1, yo sé que este no es igual a 0. Entonces tengo a la potencia R sobre 2 menos 1, que no es igual a 0, y tengo el otro que tampoco es igual a 0 por hipótesis. Es decir, que si no lo es, no cambio, tiro el A y empiezo con otro. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a agarrar U y B, que son estos dos números, módulo n o no módulo n, no cambia la demostración. Y entonces, bueno, lo que sé es que U no es igual a 0 módulo n y B no lo es, por este segundo por hipótesis, y el otro porque aquí lo demostramos. Pero sí sabemos, por otro lado, que U por B es igual a 0. Entonces ustedes se dan cuenta ahí que esto esto pasa porque n no es primo. Entonces aquí podemos tener una cosa que parece medio rara, que es que tengo U y B que es igual a 0, pero ninguno de los dos es igual a 0, igual módulo n. Eso tenemos, por ejemplo, un caso muy simple. Si agarro 6, agarro n igual a 6 y U igual a 2 y B igual a 3. Entonces tengo que bueno, claro, 2 por 3, n sí divide a 2 por 3, porque es 6, es decir, 6 divide a 6, aquí 2 por 3, pero n no divide a 2 y n no divide a 3. Porque igual a 0 significa que tu U sería múltiple de n, ¿no? Exactamente, pero no es el caso. Es decir, yo pongo aquí 2, 3 y aquí 2 por 3, es decir, 6. Esto aquí lo tengo, esta propiedad. Si n es primo no puedo hacer ese truco, y entonces sí pasaría que ahí es como estábamos hablando de teoría de Galois, que entonces si los enteros módulo n, si n es primo, forman un campo, y entonces ahí están todas las propiedades correctas de la multiplicación y esa. Pero aquí no tenemos esa propiedad. Pero eso es lo bien práctico, porque justamente como tenemos estos dos, que n no divide esos dos, entonces eso significa que como n no es un divisor de U, el MCD de U y de n no es n. Hay que ver que el MCD de U y de n es un divisor de n. Nosotros estamos ahorita desesperados por conseguir un divisor de n, porque estamos factorizando. Entonces el MCD de U y de n es un divisor de n. Bueno, y no es n. Y también aquí lo que demostramos es que n sí divide a U y a B. Por esta propiedad, ¿no? Que dice. Entonces, si n divide a U y a B, yo lo que sé es que el MCD de U y de n no puede ser 1, porque si fuera 1, significaría que U y n serían coprimos. Entonces eso significaría que n sí dividiría B, y eso no es la propiedad que tenemos. Por eso es necesario introducir al caso la hipótesis número 3, porque si no fuera por eso, aquí yo pudiera tener esto igual a 1, y lo que nos interesa es que ahora tenemos este y este, que son, claro, porque yo esto lo dije para U, pero también se aplica igualito para B, ¿no?
Si es verdad para U, también es igual, también es verdad para B, porque los dos son iguales, no hay diferencia, ¿ves? Aquí en esto nomás estoy utilizando estas propiedades y U y B no se distinguen, son iguales. Entonces, esto es verdad que MCD de U y N no es igual a N y MCD de U y N no es igual a 1. Entonces tenemos esto divide a N, pero no es ni 1 ni N, es decir, no es un factor trivial y este igual. Entonces, estos no son factores no triviales de N. Es decir, que no triviales es que no es 1 ni es N, porque eso no nos interesa, porque eso no adelanta nada. Entonces eso significa que hemos conseguido dos factores, no solo uno, sino dos, no solo golpe, dos factores de N. Entonces, una vez que tenemos el orden de R, el orden de A módulo N, tal R, y que ese R es par, y que además tenemos esta cosa, si tenemos estas dos hipótesis, entonces conseguimos dos factores. Entonces la cosa es, ¿qué pasa con esas hipótesis? ¿Son probables? ¿Son improbables? ¿Qué pasa? Entonces aquí podemos ver, pareciera, ¿no? Que aquí tenemos, bueno, una de dos, le vamos a dar, no hay nada, porque serían siempre par el orden. Mira, una de dos, sería una de dos, algo así. Entonces, bueno. Bueno, aquí vamos sumarizando, le hacemos un resumen del algoritmo. Etapa 1. Tomamos A al azar. Si por casualidad nos caímos ya con un factor, que A tiene un divisor en común con N, calculamos el MCD, ese es polinomial. Entonces, calcular el MCD es polinomial. Y si vemos que es diferente de 1, ya tenemos el MCD es un factor de N y ya tenemos un factor y bueno, ya terminamos, ya conseguimos un factor, se termina ahí la cosa. Si no, vamos a calcular el orden de A módulo N y si R es impar, regresamos acá de nuevo. Si R es par, chequeamos esto y si no, regresamos al punto 1 de nuevo. Si hemos pasado estas dos etapas, entonces aquí nos salen dos factores de N. Entonces, claro, están aquí estas probabilidades. La demostración de eso, mira, es todavía más teoría de números. Ya varias veces he dicho, bueno, esto no lo voy a demostrar cuando me parece que no está agregando ninguna intuición, que no ayuda forzosamente a entender más el algoritmo más que eso. Pero entonces aquí lo que se puede demostrar es que la probabilidad de que el A sea bueno, si aquí ponemos aquí la descomposición aquí de N en factores primos, entonces aquí tenemos del 1 acá, es decir que tenemos K factores primos, entonces la probabilidad es de 1 menos 1 sobre 2K menos 1. Es decir, que en el caso en que tenemos, por ejemplo, en el caso como de RSA, que tenemos N que es igual a P por Q. Entonces, cuando tenemos ese caso, aquí K es igual a 2. Y entonces esto es 2 menos 1, 1 sobre 2. Entonces ahí en la mitad de los casos estamos bien. Es decir, que en la mitad de los casos tenemos la hipótesis 2 y la hipótesis 3 que están buenas. Es decir, que no tenemos que lo hacemos como 2 veces, en promedio 2 veces. Pero es decir, vas como lanzando una moneda y a cuántas veces tienes que esperar para que te caiga cara, pongamos que es par lo que estamos buscando, y par más lo otro. Bueno,
Es más o menos esa es la probabilidad. Es decir, que en realidad muy rápidamente vas a llegar. Entonces eso no está impactando la complejidad algorítmica, ¿no? El número de veces que tenemos que calcular el orden es como no va creciendo, sino que es por un factor constante, que es uno en promedio. La mitad, eso es para en el caso de que ya estamos en lo último, estamos en la última etapa, ya tenemos solo 2 factores primos que no lo hemos conseguido y entonces estamos ahí. Bueno, cuando yo estaba leyendo esto ahorita, justo antes de salir para acá, me di cuenta que se me olvidó mirar un caso. Y entonces, que es el caso en que, por ejemplo, n es igual a p al cuadrado. Entonces, en ese caso aquí tengo k es igual a 1 y tengo un problema porque esto no está pasando. Y de toda evidencia hay algo que no va ahí, porque si yo tengo aquí, esto me consigue 2 factores. Y si yo tengo p y p, es decir, que n no está factorizado completamente porque n es igual a p al cuadrado. Aquí no me puedo conseguir 2. Entonces hay un caso especial que no lo he mirado, que es el caso en que n es igual a p al cuadrado. No lo miré. Entonces yo estoy curioso de saber cómo pasa, entonces lo miraré, pero ya ves, porque ahí mira, lo vamos a poder ensayar ahorita. Entonces ese es entonces bueno, pero ahí tenemos la demostración de que, salvo ese caso específico de n igual a p al cuadrado, que no voy a poder conseguir 2 factores diferentes, y entonces no sé, esto no me parece que se puedan ser iguales los dos, aunque pudiera ser, no sé. Bueno, hay que mirar, a lo mejor los dos están, no sé, hay que ver. Una duda, ¿y esa descomposición de factores primos ella no toma al 2? Ella no toma, bueno, no importa, si es 2 yo lo veo enseguida que es par y ya pues lo quito, ¿entiendes? El caso ese, si es el caso específico de n que es par, ¿ves? Porque si n no está ahí con 2, si n es par, es muy fácil, en mi descomposición es muy fácil, yo divido n por 2 y ya, chao. ¿Ves? No es problemático. Yo puedo eliminar el caso, ¿ves? Puedo poner la hipótesis que n no es par. ¿Por qué? Porque si n es par, divido entre 2 y entonces me encuentro con otro n, pero divido entre 2 tantas veces que es necesaria y me encuentro con un n que termina, que ya no es par, pues, en algún momento. Es decir, que eso no quita generalidad al problema. Dice, no se pueden factorizar los números pares. No, sí se puede. Yo divido por 2 tantas veces hasta conseguir que no sea par, ¿no? Y entonces ahí, claro, está el tema, ¿qué pasa cuando n es p al cuadrado con p'? De repente me di cuenta que no me di cuenta que no lo había visto. Entonces tengo que mirar eso, y probablemente es porque no le entré a la demostración de esto, si no me hubiera dado cuenta, pero la demostración me pareció muy bastante complicada, que hubiera tomado como 1 hora, y dije, no, estamos aquí, nos estamos descarrilando del objetivo, que es entender el algoritmo de Shor. Esto es como muy lejos. Pero aquí tenemos la estructura del algoritmo de Shor completa, y vemos que el problema de ahí de esta cosa es que el problema, puedes decir, el problema sólido es que esta parte, todo esto es polinomial, pero este cálculo, esto es exponencial en el número de dígitos. Entonces, claro, esa es la parte que aquí le vamos a meter el algoritmo cuántico. ¿Ves? Pero el algoritmo completo es como esto, pero esta es la parte que le vamos que va a ser cuántica, en que vamos a calcular todos los a la potencia r como en paralelo, y vamos a conseguir ahí
cuál es el periodo de esa función. Eso es lo que va a hacer entonces lo que va a hacer aquí aquí vamos a poner un circuito, y este circuito va a calcular en paralelo a la potencia 1, a la potencia 2, etcétera, tantas veces, como hasta n veces, pues pongamos que es 2 a la potencia, por ejemplo, 2048, si estamos haciendo 4096, que estamos haciendo si estamos rompiendo una clave RSA, y de ahí vamos a calcular todo eso y vamos a ver cuál es el periodo ahí, que sabemos que es inferior a n, y vamos a conseguir el periodo utilizando una transformada de Fourier cuántica, ¿no? Entonces eso es lo que así que va a funcionar la parte esa, pero es ya como entonces bueno, entonces lo que ahí, una vez que tenía eso, dije, mira, vamos a programar esta parte para ver si la entendemos. Entonces esto fue lo que yo hice. Entonces déjame, esto sí, esto era la última lámina, sí. Esto sí, ¿cómo es? Lo dejo así. Así se puede leer, o un poquito más grande. Así sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo hago aquí para que se me ponga? No me acuerdo cómo hacía para que se me ponga más. Se me olvidó. Que yo. Así que tenía una manera de quitar esta parte de arriba. Bueno, no me acuerdo cómo se esconde eso. Será View. Bueno, no sé, no me acuerdo, vamos a dejarlo así. Bueno, este es un algoritmo, ya teníamos los algoritmos de Euclides, de teoría de números, y aquí tenemos la criba de Eratóstenes, que es una manera de calcular. Pues lo que voy a hacer aquí es esto. Voy a hacer como si estamos en RSA. Voy a agarrar dos números primos, los voy a multiplicar y voy a decir esto es n, y después voy a aplicar el algoritmo que acabamos de ver si lo consigo. ¿Ves? Entonces así ya lo tengo. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago yo para agarrar dos números primos? Voy a generar los números primos. Esto es una cosa que yo hacía de niño. Agarraba el papel cuadriculado, escribes todos los números y haces la criba de Eratóstenes, es la siguiente. Tú agarras y primero, bueno, uno ya sabes que no pega, entonces yo le digo, 0, estos no son primos, yo lo voy tachando, ¿no? Pues llego 2, dije, ok, está bien,
Y a partir de ahí hago 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y voy tachando todo el mundo. Entonces ahí ya tacho todos los pares. Después veo cuál es el siguiente que tengo. Tengo al 3. Ese me quedo con él y después hago 3 por 3, es decir, voy a 9 y empiezo ahí a tachar 3 más 3 más 3 más 3, 9 más 3 más 12, etcétera. Bueno, 12 ya está tachado, pero voy avanzando y voy tachando todos ¿entiendes? Los que están. En realidad, yo me doy cuenta que se puede hacer de manera más óptima porque uno podría multiplicar por el anterior la cantidad que uno va avanzando. Pero bueno, ahí funciona muy rápido de todas maneras para calcular todos los números primos inferiores a algo, ¿no? Entonces yo voy rayando todos los que no son. Y entonces de ahí es que uno también ve que hay algo como periódico ahí, porque yo le voy dando y entonces claro, tengo 2 y entonces yo tengo como un ciclo que va así y todo eso no son primos, salvo el primero. Pero ahí están todos los que tienen como un factor. Entonces pues agarro el 3 y hago así y todos los 3 voy tachando, todos los 5, todos los tantos, cualquiera que sea el tamaño lo voy haciendo hasta que tengo tachado, es decir, aquí marcado en 1, aquí yo inicializo esto, ¿no? 2 a la potencia, el número de bits, es decir, 2 a la potencia 20, esto es como 1.000.000, porque 2 a la potencia 10 es 1024, y 2 a la potencia 10 multiplicado por 2 a la potencia 10, eso es más o menos 1.000.000. Bueno, todos los computistas hacen ese tipo de aproximaciones todo el tiempo. Eso es lo que se llama un megabit. Entonces, bueno, entonces tengo aquí entonces bueno, tacho esto, empiezo con p igual a 2, ese es mi primer primo, y inicializo la variable i aquí en esta vuelta a p más p, es decir, empiezo por 4 y ahí voy tachando todo, voy agregando p y voy tachando cada p, voy tachando, ese es un múltiplo de p, todos los múltiplos de p los voy quitando. Después yo agarro aquí y miro al elemento siguiente. Y avanzo y miro el primero que no esté tachado. Ese también es primo, porque ese ya pasó por todos los anteriores y ninguno lo tachó. Ese no es múltiple de todos los anteriores. Entonces yo sé que ese es primo. Entonces yo lo agarro y digo que P es igual acá. Y aquí hago, mira, termino esto significa que yo le entro de nuevo aquí, pero con este P, que es el nuevo, ¿no? Entonces aquí empiezo por 2, aquí llego a 3, le llego a esto y tacho todos los que son igual a 3. Después llego al siguiente, claro, aquí me va a caer 5. Hago lo mismo así y bueno, hasta que P sea más grande que la mitad porque si ya P es más grande que la mitad, ya ese ya viene, ya cuando lo voy a buscar el siguiente, es decir, multiplicado por 2 va a estar fuera del rango, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso funciona. Entonces, claro, uno ve aquí que esto, claro, yo le doy y me da... Nunca lo había visto así con P igual a la mitad, sino que P al cuadrado era menor que el valor ese donde uno coloca. Claro, pero es la manera en que yo lo estoy haciendo, que no lo optimicé, porque no estoy multiplicando por todos los anteriores, sino que solo agarro el ciclo, ¿ves? Entonces ahí se puede hacer la criba de manera más óptima, pero ahí en realidad esta es como la criba original de Eratóstenes, que no es la más común. Entonces, claro, yo conozco este carajo por otra razón, que es completamente impresionante. De niño me tenía súper impresionado porque Eratóstenes él midió el diámetro de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna y el diámetro de la Luna. Y no tenía ni telescopio. Entonces, bueno, ¿cómo hizo eso? Entonces, lo que él hace es que él... claro, si tú estás así en una esfera, claro, él se da cuenta que es una esfera, porque cuando tienes un eclipse de luna,
Es decir, que la Tierra va tapando el sol que a la Luna, tienes la sombra de la Tierra sobre la Luna y ves que es así redondita, ¿no? Entonces dice, ok, la Tierra, ves la sombra de la Tierra, si la sombra es redonda, bueno, esto parece que es una esfera. Entonces, claro, él después está ahí en la esfera, entonces él es egipcio, de Alejandría. Y entonces ahí él va ahí en el desierto, la ventaja del desierto es que puedes ir en línea recta. Entonces va ahí en línea recta con no sé, con 100 camellos, y entonces, claro, los camellos él va a promediar el tiempo en que llegan y con eso calcula la distancia. Pero entonces va en 2 puntos, él calcula el arco del círculo entre esos 2 puntos y mira el mismo día, entre los 2 lugares, el ángulo del sol. Entonces al ver eso va a tener los 2 ángulos, tiene un ángulo y tiene el arco del círculo. Entonces, claro, solo tienes que hacer un poco de trigonometría, le das la vuelta completa y multiplicas ese pedacito por el ángulo, ¿no? Si tu ángulo es, no sé qué, 2 grados, multiplicas por la mitad de 360 y te da la vuelta completa. Entonces, claro, él tiene ya el diámetro. Entonces él tiene el diámetro y después que lo que ve, él sabe cuál es el tamaño entonces él sabe el tamaño de la sombra. Él dice, bueno, el sol está muy lejos, vamos a suponer que la sombra tiene el mismo tamaño que la Tierra. Y entonces después ve y el tamaño de la sombra y ve en cuánto tiempo pasa sobre la Luna, cuánto tiempo va a cubrir la Luna. Entonces eso le va a dar la distancia entre de la Tierra a la Luna y cuando va a comparar el arco, ya sabe entonces, y compara el arco de la Luna, cuánto es ¿ves? Él va a comparar los 2 círculos, el de la Tierra y el de la Luna, y eso le da el diámetro de la Luna. Entonces el tipo calcula todo eso y los resultados que él da en aquella época son buenos. Es decir, en vez de 40.000 kilómetros, creo que llega a 38.000 kilómetros, es decir, una precisión bastante buena. Es decir, que en realidad en la época de Cristóbal Colón se está el famoso tema de que, no, él decía que la Tierra era redonda y nadie lo creía. No, lo que pasa es que él decía que la Tierra era más pequeña que lo que decía Eratóstenes. Y entonces él decía, no, yo voy para allá y voy a llegar rápido, llego a Asia. Y menos mal que estaba América en el medio, porque si no se iban se iban a morir de hambre y de sed antes de llegar al lugar. Y por eso es que los carajos decían, sus cálculos son malos. No es que decían que la Tierra estaba plana, sino que ellos utilizaban Eratóstenes y decían, no, estos cálculos no contradicen lo que dice el carajo. Bueno, total. Me perdonan por esta digresión. Y también Eratóstenes era pana de Arquímedes, porque ellos se encontraron, fueron estudiantes juntos en Atenas, que era como el centro de investigación de la época, y entonces Arquímedes, que era de Sicilia, y que era de Alejandría, los tipos eran panas y se mandaban cartas y todo. Es que es impresionante, eso era 300 años antes de Cristo, y los tipos habían estudiado juntos y se quedaron panas toda su vida, ¿no? Imagínate. Fue Arquímedes el que evitó que por mucho tiempo invadieran a su territorio. Sí, el tipo era tremendo científico, era así, la ciencia en aquella época tenía inventó una cantidad de cosas. Arquímedes es mucho más conocido que Eratóstenes, pero los dos eran panas y muy buenos científicos. Y estudiaron y los profesores de ellos eran alumnos de Euclides, ¿no? Es igualito, tú miras y parece como una universidad, pues, aquella, Atenas. Y claro, y tenían los mejores estudiantes de todo el Mediterráneo, iban a estudiar para allá. Bueno, entonces de ahí estamos, cuando uno estudia teoría de números, termina también en la antigüedad. Bueno, entonces aquí, si ustedes quieren, para que vean que esto es eficiente, podemos calcular esto aquí. Aquí yo estoy imprimiendo los 30 primeros primos, era como para verificar, no necesito esto. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo pongo, 4 veces más, aquí vemos que tenemos 80.000 números primos, hasta 2 a la potencia 20.
Y el más grande, mire, es como 3 por debajo de 2 a la potencia 20. Y entonces aquí lo pongo con 22 para ver qué nos sale. Toma su tiempito, pero no, mira, funciona bastante bien. Y aquí tenemos 30.000, es decir, que pusimos 4 veces más y si de lo otro teníamos como 8.000, mira, por el momento sigue la proporción, sigue más o menos, hay que ver cuál es la... Riemann es el que tiene que ha calculado cuánto, que es una conjetura, ¿no?, de cuántos hay. Bueno, ok, entonces tenemos esto aquí, vamos a seguir con nuestra cosa. Entonces aquí yo voy a conseguir P y Q. Yo quería agarrar como P y Q que fueran grandotes, ¿no?, que fueran más o menos por ahí como 1.000.000, ¿no?, de agarrar de los grandotes. Pero cuando lo ensayé, en realidad ya no podía calcular el orden de n en un tiempo razonable. Entonces, finalmente agarré lo que fuera bastante grande, agarré los 4.000 primeros, pero 6.000 sin agarrar de los otros que tenemos aquí 80.000, ¿no? Entonces ya finalmente no pude agarrar tan grande como yo esperaba. Yo quería agarrar como una cosa como factorizar un número que fuera como por 1.000.000, como por 1.000.000 por 1.000.000, pero no pude, con mi laptop bueno, a lo mejor lo hubiera podido, pero es como muy lento. Entonces, claro, yo agarro aquí y me salen estos dos. Yo agarro aquí, dice, tomar P al azar en este lote, es decir, los números primos entre el número 4.000 y el número 6.000. Y después agarrar Q que sea diferente de P. Y bueno, entonces esto, no sé si ustedes saben lo que es esto. Esto es para que lo hago al azar, pero que siempre me dé el mismo resultado para poder reproducir la cosa. Entonces, claro, si yo le doy aquí, me va a dar lo mismo, pero uno ve el tiempo que tomó, es decir, nada, porque ahí nada más estoy agarrando al azar aquí dentro de una lista. Entonces aquí voy a calcular, esta es la función, esta es la función, la misma que estaba en la lámina. Esta que calcula el orden de módulo. Lo inicializo a cada uno, porque este es el que voy a ir contando cuántas veces he multiplicado por A, y aquí multiplico por A, módulo n, y le doy hasta caer con y esto me da el resultado. Entonces, cuando yo lo pongo aquí a funcionar, yo llamo aquí la función. Entonces, agarro un A al azar, igual aquí también para que siempre me dé el mismo número, para no tener sorpresa, hago esto. Entonces aquí yo le doy, y aquí van a ver, bueno, aquí se ve porque dice 46 segundos. Entonces yo le doy aquí, y esto, y por cierto, cuando lo hago al azar otros números, a veces me da como 2 minutos o algo así. Entonces toma ahí tiempo para calcular el orden. El orden toma su tiempo, porque hay que hacer muchas. Entonces ya sabemos que R es como el tamaño de N, más o menos. N es grandote. Ahorita aún así N es grandote, porque N lo tenemos aquí, y N es como 2.000 millones, ¿no? Entonces R más o menos va a ser así como ese tamaño. Entonces ahí tiene que hacer 2.000 millones de multiplicaciones. Es bastante. Esto está tomando más tiempo que tomó alguna. Debe ser que le cambié el seed. Ahí está determinando el periodo, ¿no? Está determinando el periodo, pero de manera clásica. Y yo le había conseguido uno que en 46 segundos me lo conseguía, pero
Parece que me equivoqué y no lo puse ahorita y estamos aquí esperando no sé cuánto tiempo. Pero ahí está. ¿Ves? Entonces esto y entonces aquí tenemos esto es 400 millones, como la mitad de N, la cuarta parte de N. R, ese es grandote. ¿Ves? Entonces aquí vamos aquí hay que tomar y es par, todo bien. No tengo que volver a hacerlo con otro número. Entonces aquí lo tengo y entonces lo que voy a hacer es que como lo voy a necesitar para los dos factores, tengo que ponerlo en la potencia R dividido entre 2 módulo n. Claro, si yo hago a la potencia R entre 2, que no sea módulo n, eso no se puede calcular. No sé si ustedes ven cuántos dígitos hay ahí, pero eso es simplemente imposible. No solo que tomaría un tiempo horrible, es decir, mucho más que el cálculo del orden, pero la cantidad de dígitos está ahí que es así como más átomos que en el universo, una cosa así, que eso no me cabe en la memoria, mucho más que más átomos, tienen como tantos universos como hay átomos en el universo, una cosa. Y es una cosa, son unos números, ya no son astronómicos, sino superastronómicos, ¿no? Como tienes polinomial y superpolinomial, esto ya es superastronómico. Pero claro, aquí lo calculamos es módulo n. Cuando yo estuve haciendo los cálculos allá arriba, hice un poquito rápido porque no le entramos a la teoría de grupos, de números, para saber cuáles eran los cálculos autorizados, qué pasa con el MCD. Entonces estaba como un poco, no le puse énfasis a los cálculos que eran módulo n, los que no eran módulo n, porque no eran cálculos, eran expresiones matemáticas que estábamos haciendo. Pero aquí es un cálculo y aquí sí hay que ponerle cuidado, no lo puedo hacer, yo no puedo decir a la potencia R sobre 2. Tiene que ser módulo n, porque si no, no se puede calcular eso. Y ya vimos que el cálculo de la potencia módulo n era también bastante económico. Era era como me parece de memoria el logaritmo de n, el número de dígitos, porque lo que hacíamos es que uno agarra, si tienes 2 a la potencia 2048, agarras 2048 y lo escribes en binario, y eso es las etapas que vas a hacer. Entonces esto es rápido de calcular. Esto también sabemos que es rápido, este es el MCD en inglés, y este otro. Estos son los dos que tenemos, D0 y D1. Entonces yo aquí voy a imprimir D0, voy a imprimir P y Q, a ver si los consiguió, porque aquí solo tengo dos factores, porque N es P por Q. Entonces si este es un factor y este es otro factor, tienen que ser igual a P y Q. Y claro, entonces bueno, entonces se verifica y ¡pum! Instantáneo. Una vez que se tiene el orden, ya está hecho el cálculo. Es decir, que esto, uno lo ve desde el punto de vista de la complejidad, es muy pequeño. Claro, eso no es ninguna demostración de que es polinomial o algo, pero si vemos que no es, si fuera super polinomial, más probablemente es que estuviera tardándose mucho, como con el caso de calcular el orden. Y claro, entonces aquí vemos que sí los consiguió, que parece como un milagro, porque hicimos una sopa medio rara, y cuando se sale, ¡puf!, los volvió a conseguir, pero sí funciona. La cosa es que es un poco milagroso. Entonces ahorita yo quisiera, y tenemos, bueno, y claro, aquí yo multipliqué... Pero ahí es sin meter algo cuántico, ¿no? No, es sin meter algo cuántico, pero por eso lo tuvimos que hacer con unos números pequeños. Pero es que lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el orden. Es que sí, es verdad que tú llegaste tarde y a lo mejor te perdiste en una parte. Entonces esta función es la que vamos a escribir cuántica, porque ahí es muy lenta. ¿Ves? Cuando pusimos esto a funcionar, se tardó aquí un minuto y esto, y no es ni muy grande, pues, no es ni muy grande, porque aquí no estamos nada como RCA, que es 2 a la potencia... Pero, o sea, lo
estamos entendiendo primero números chiquitos y clases. Para No, claro. En la parte cuántica, ¿no? Sí, entonces si volvemos a regresar a nuestro, que me parece que es así, ¿ves? Este es el algoritmo de Shor. ¿Ves? Pero esta parte es la que se va a calcular. La determinación de la fase. Digo, Del orden, del periodo. Sí, sí, sí. Del periodo que se llama el orden, pues, de n, que vimos que era el periodo de una función. Sí, sí. Esa es la parte que vamos a hacer de manera cuántica, pero esto se puede calcular de manera no cuántica. Okay. ¿Ves? Entonces, y el algoritmo completo viene así, no es únicamente cuántico, tiene solo este pedazo que es cuántico. Ya. La idea completa es esta, es decir, esta idea la tuvo Shor de esa manera extraña de conseguir de factorizar un número, ¿no? Esto es súper extraño como manera de hacerlo. ¿Ves cómo se le ocurrió eso? No sé. Y además él se dio cuenta, no, pero vamos a hacerlo así, porque esto yo puedo calcularlo de manera cuántica. La verdad, ¿cómo se le ocurrió eso? De verdad es un misterio. Yo creo que mucha gente ha dicho, pero no se entiende cómo se le ocurrió hacer esa cosa, porque es súper extraño. Y en esa determinación del periodo es donde entra la transformada cuántica de Fourier, ¿no? Sí, porque es que lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a calcular a 1 hasta a la potencia n, y ahí dentro vamos a ver, no a la potencia n, a 2 a la potencia el número de bits que tengo, y entonces ahí vamos a ver el periodo, vamos a ver la cosa que se repite. Entonces ahí eso es lo que vamos a utilizar, la transformada cuántica de Fourier para conseguir el periodo. Pero claro, tenemos todavía que estudiar la transformada de Fourier, cuántica o no cuántica, y el algoritmo, pues, con las compuertas y eso. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Entonces, mira, a mí me quedó aquí la cosa, el misterio, entonces lo voy a improvisar ahorita mismo, porque eso no lo tengo previsto, que es el caso en que vamos a poner a funcionar esto, pero esta vez lo vamos a poner vamos a hacer que n sea, vamos a decir, p por p, porque ese es el problema, es lo que me tenía preocupado, porque ¿qué pasa aquí? Porque yo tengo d0 y d1 aquí atrás, que, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo lo voy a tener los números? Vamos a ver qué pasa, si falla, si funciona, qué es lo que tenemos. Vamos a hacer aquí un intento. Entonces pongo aquí, Q no lo voy a utilizar, y utilizo aquí P nada más. Bueno, entonces tengo esto, y ok. Entonces, claro, aquí tengo mi n, y aquí tengo esto, lo voy a poner aquí a funcionar, y vamos a ver cuánto tiempo toma eso, y si es dispar. Agarrado algo más pequeño para que no tengamos ese suspenso de esperar tanto. ¿Ves? Porque mientras esto calcula, puedo regresar cuál es el problema que yo tengo aquí. Que aquí, si n es igual a p al cuadrado, con p primo, aquí tengo dos factores. ¿Cómo me va a conseguir estos dos factores que no sean igual a n ni a 1? Si tengo un solo factor, tengo p y eso es todo. P al cuadrado es n, y entonces solo tengo P y P, y entonces sería que esto es igual a esto. Y aquí también en esta fórmula, si tengo K igual a 1, entonces aquí sería que esto no pasa nunca. Entonces
se me olvidó mirar ese caso. Yo estaba mirando eso y se me olvidó mirar el caso en que n era igual a P2. Entonces, bueno, nada, aquí en vivo directo estamos mirando a ver qué pasa. Aquí me lo calculó y yo tengo R que es impar. Entonces aquí esto no me funcionó. Entonces tengo que agarrar aquí otro número al azar y a lo mejor no debería poner algo más. Voy a hacerlo más pequeño porque aquí esto vamos a poner aquí, vamos a poner P. Está tomando, pero ahora vamos a así estoy seguro que está bastante bien. Vamos a abandonar esto porque toma mucho tiempo y entonces aquí tengo algo más pequeño. Vamos a ver si ya está bien con esto, si podemos calcular el orden más rápido. Tendría que ser más rápido. Bueno, me perdonan el experimento en vivo directo porque es que no tengo la respuesta, no sé qué pasa. Bueno, lo tendré que mirar. Pero esperar 1 minuto no es tanto. 1 minuto 40 tampoco. Ajá. Sí, No, pero ahorita lo puse más pequeño para que sea más rápido, pero como que sigue siendo demasiado para que me lo pueda conseguir. No, tranquilo, esperar 1 minuto no es tanto. Vamos a esperar un minutico a ver si nos sale si es par o impar. Me estoy durmiendo. Viendo el cronómetro andar. No, ya va a pasar 1 minuto. Entonces, cuando 1 minuto, lo más 40 segundos. ¿Así? Sí. Mira, yo no voy a hacerlo más cortico. Ya va. Espera, esto está. No te desesperes, ya pasó el minuto. Ven, ya te digo, esto no está saliendo. Ya va. Ya va, ok. Desesperes. Pero no puedes, el rango que te escogió en el primero era el de 2000, ¿verdad? Sí, empecé entre 1000 a 2000 y lo otro era como 4000. Ajá, de 4000 a 6000. Y Sí, es sí. como un rango de... Es el rango de los primeros primos, ¿ves? Entre el primo número 4000 y el otro. Pero esto está. Ya va, espérate, ya va. Ya, bueno, nada, Llega el los suspenso. 40 segundos, y cuando pase los 40 Porque lo que es lo más que va es 2 minutos. Es probable que después que termine... Ahí está. Ahí está. No, es que Pero es impar de nuevo, ¿ves? Yo lo que quiero es que sea suficientemente Ajá. rápido para que no me No puede esté colocar fastidiando. 1500. No, 1500 no, voy a los 100 primeros primos. Así ya lo voy a saber enseguida. En esto. Porque sí, Lo agarro en este 2000, rango. entonces ahí- Lo agarro en este rango, ¿ves? Esto va a ser chiquitico aquí abajo. Esto está así, esto ya debería ser rápido aquí. Entonces voy aquí. Al azar. Si es par, entonces sí funciona. Ahí sí me salió este par. Y aquí, ¿qué pasa si le doy esto así? Ok. Aparece como uno. No. O sea, uno No, porque allá va. ¿Cuál es el primo? ¿Cuál es el P? P es 863. Mira, no me lo consiguió para nada. No. Bueno, ese caso hay que procesarlo de manera diferente, porque ahí esto no está funcionando. El caso es específico, hay que procesarlo de manera diferente y no sé cómo. Hay que ver qué es lo que pasa para ese caso.
está esa hipótesis que no la hemos quitado. Tengo que ver ahí. Me imagino que ya alguien se habrá fijado en eso y que no hemos conseguido un error en el algoritmo de Shor. Pues simplemente que no miré, no miré ese caso específico. ¿Ves? Pero esto no nos da la cosa, ni de 0, ni... Claro, es que simplemente no es igual a 1. Pienso que el otro que tenía que ser diferente de 0, no es diferente de 0. Entonces, si no es diferente de 0, que es lo que tenemos aquí, ¿ves? Tenemos 1. Es decir, que aquí no nos está dando... Son primos entre sí, y es n, ¿ves? Los dos que nos da aquí es 1 y n. No son los no triviales que queríamos. Entonces tiene que haber una manera de conseguir un factor que no sea trivial en el caso ese. ¿Y cómo se detecta? No sé. Bueno, quedó eso abierto. Me queda por mirarlo la próxima vez. Será si tomamos bien, tenemos tiempo. Y entonces lo que voy a hacer ahorita es que vamos a regresar por partes. Vamos a regresar y vamos a hacer déjame conseguirlo. La corrección de los ejercicios. Entonces no terminé todo, pero sí agregué unos ejercicios. No terminé, creo que la parte de... no llegué a que teníamos que... En los ejercicios estaba que había que conseguir los circuitos para los oráculos de Deutsche Josa. Bueno, esa parte todavía no la he hecho, pero sí tengo esta cosa, entonces. El próximo miércoles sí tenemos clase. Sí, pero después no. Después de Semana Santa. Carnaval, digo. Miércoles de ceniza. Después que me interesa esa fiesta, no sé cuál es cuál. Miércoles de ceniza. Y es miércoles de ceniza, y eso es muy importante. Yo siempre voy a misa, me ponen la cruz así con una ceniza, una cosa. Yo no sé si eso sea, en Venezuela no lo he visto, pero en Nueva York es impresionante, porque tienes toda la gente, hay muchos católicos allá, los cristianos no católicos no tienen eso, y pues tienen los haitianos, los irlandeses, no sé cuánto, y tú ves todo el mundo por una buena proporción de gente que tiene sus cruces de ceniza en la frente, así cuando te suben el metro, y así como wow. No, todavía aquí se ve. No mucho, Sí, o sea, sí hay, pues. Pero no es así que de repente sales a la calle y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Que tiene como una persona de cada dos que vienen con su cruz así de ceniza. Entonces aquí esto... Bueno, yo estoy en colegio de monja y... claro. Sí, o sea, te puedo decir que de los 90 para acá ha disminuido. Por eso yo nunca lo he visto. Sí, eso no sé. Así no es. Baile con eso. Entonces estos son los ejercicios que hemos visto Llegamos hasta el que se hacía el swap. Con el swap ahí. Entonces aquí este swap sí lo hemos hecho. Esto es la que estaba como al revés. Hasta ahí llegamos. Ese ya lo vimos. Ese ya lo vimos. Ahí que yo hice el truco de cómo hacerlo. Y entonces estábamos en Estábamos en ese. Y entonces, claro, este es bastante simple. Tenemos que no sabemos cómo hacerlo porque tenemos la matriz de Entonces esto hay que voltearlo y se le hace poniéndole un swap de lado y lado, y entonces está Entonces tenemos la matriz de la matriz de y la matriz del swap, la matriz del C0, y tenemos todas esas matrices. Entonces solo tenemos que
que hacer aquí la multiplicación matricial, el producto matricial, y lo que caemos es con la identidad. Eso lo haces con matemática y claro, lo puedes hacer a mano evidentemente, pero con matemática es más rápido, y eso te da una cosa, un resultado bastante importante, es que el swap se puede escribir con unos CNOT, porque si esto es la identidad, pero si yo hago swap y swap de nuevo, eso es la identidad también. Eso significa que esto es un swap. ¿Cómo? Claro. No, Porque si yo hago aquí, yo hago swap y vuelvo a hacer swap. Eso es la identidad, ¿verdad? Ah, claro. ¿Ves? Pero entonces yo hago aquí swap y hago aquí Otro. Claro. y algo. cae la identidad. Entonces ese es un swap. Sí. Eso significa entonces que tenemos que swap es esto. Claro, hay otra manera de hacerlo. De toda evidencia, por ejemplo, puedo poner los CNOT así y esto así, esto es simétrico, ¿ves? Pudiera poner el otro, vamos a hacerlo pues. Equivalente, ¿no? Poner lo de los extremos y no, y después y el inverso. Claro, exacto. Pudiera ser y aquí lo que hago es Array. ahí está. Ahí. ¿Ves? Es decir, que ahí, bueno, entonces eso, claro, entonces es que nosotros no vimos, yo en algún momento hicimos mucho sobre las compuertas de un qubit, pero en algún momento yo dije, bueno, sería bueno trabajar sobre las compuertas de 2 qubits, todas las equivalencias y eso, pero me di cuenta que era como muy largo y como que el objetivo era llegarle al algoritmo de Shor, entonces no lo hicimos mucho, pero bueno, aquí aprovecho del ejercicio para ver algunas cosas como ese, que como el swap se puede escribir así. Entonces, claro, hay toda una serie de equivalencias que no miramos, qué pasa si hago 2 CNOT que se siguen y cosas así, claro, 2 CNOT, el CNOT es hermitiano, es decir, que 2 CNOT que se siguen se anulan, pero hay una cosa ahí. Entonces, claro, yo utilicé el código matemática para caer en la identidad y entonces poder de ahí deducir esto. Que claro, antes que existiera matemática se hacía a mano, pero yo creo que la computación cuántica y matemática son como contemporáneos, ¿no? Porque en los años 80 creo que presenté mi maestría utilizando matemática 1.0, y es más o menos cuando aparece la computación cuántica. Bueno, entonces esto, ejercicio siguiente, tenemos aquí el swap entre qubits que están así alejados, tenemos 4 qubits. Entonces, claro, yo puedo, si swapeo estos 2 qubits, me queda así, y después tengo que volver a swapearlo para que hagan la solución, y después lo hago de nuevo así. Bueno, entonces tengo aquí esta escalera, lo que hace que voy a tener, esto es así, identidad, Kronecker, identidad, Kronecker swap, identidad, Kronecker swap, Kronecker identidad, swap, Kronecker identidad, etc. Esto es lo escribí todo el circuito, lo escribí aquí, después lo pasé a matemática y me da una matriz así, bueno, nada. Entonces ahí es que uno ve que no es tan fácil, tú tienes un swap, no es tan fácil conseguirle la matriz, ¿no? Es como, mírale qué pinta tiene eso. A lo mejor debe haber un truco ahí, pero no es tan fácil. Entonces por eso es que uno solo utiliza los swaps de los qubits adyacentes. Salvo que aquí, si esto cae al principio, como lo hicimos en este ejercicio, que teníamos aquí en este ejercicio, yo hice aquí este truco que hice unos swap al principio. Es decir, que yo en realidad le estoy cambiando los nombres de los qubits.
Y eso es gratis, eso no... Entonces aquí yo hice estos dos swaps aquí al principio, entonces yo los pude quitar, los quito, porque eso es simplemente cambiar los nombres de los qubits. Entonces, aparte, ese caso, que hay como una manera de simplificar los swaps, que no importa que el swap sea de tal qubit a tal otro qubit, simplemente lo quito y le cambio los nombres de los qubits, ¿no? Los swapeo así en el circuito. Pero si no hay manera de conseguir la matriz tan fácil, ¿no? Y entonces esto es lo que ilustra este ejercicio, que aquí tenemos simplemente, no hay manera, porque simplemente la matriz es muy grande y debe haber unos patrones que se ven ahí que aparecen, pero yo no me he concentrado mucho en verlos, no he visto, no es así. Entonces, bueno, nada, solo queda por hacer una cantidad de varios swaps seguidos para hacer un swap más grande. Este es más interesante. Aquí también vamos a mirar propiedades que a lo mejor no estuvimos mirando antes. Aquí lo que yo veo es que cuando yo aplico la rotación alrededor de la rotación Z de phi, yo se lo aplico a ket 0, esto me vuelve a dar ket 0. Me vuelve a dar ket 0 porque esta matriz es diagonal. No sé si ustedes se acuerdan, pero esta matriz tiene aquí EI phi y aquí EI menos phi o viceversa. Probablemente el menos debe ser arriba porque está aquí en ket 0. ¿Ves? Y aquí está esta otra. Pero esto es equivalente porque la fase no cambia nada. Yo le pongo... ¿ves? La rotación en Z no tiene efecto sobre... No tiene efecto sobre la base. Sobre la base. ¿Ves? Entonces aquí la base, esto no me cambia teta 0. Por eso es que la base que se llama la base computacional, lo que es la base en Z, justamente, la base en Z. Entonces no tiene efecto. Los dos elementos de la base, que aquí que es ket 0 y ket 1, no los cambian. Entonces, claro, no es que la rotación no hace nada, porque aquí tengo ket 0,1 y esta rotación si me lo va a cambiar ket 0,0 y aquí es esto nada más. Pero esto sí nos indica una cosa, que si yo tengo aquí un 0, esto va a cambiar, va a actuar de cierta manera, y si tengo un 1, esto va a actuar de otra manera. Y lo que siempre uno ve es que tú puedes separar el efecto con 0 y el efecto con 1 y después lo sumas, porque esto es álgebra lineal. Entonces si no me está cambiando el 0, sino que me lo deja en 0, y no me está cambiando el 1, sino que lo me deja en 1, significa que esta rotación no tiene ningún efecto sobre esta. Significa que yo lo puedo mover para acá. Entonces yo agarro esto y lo muevo para acá. Se lo muevo para acá y mira, esto es hago una rotación de phi en un sentido y después hago una rotación de phi en el otro sentido. Me devuelvo otra. Me vuelvo a contrario, entonces no hago nada, no estoy haciendo nada, entonces desaparece. Ustedes que lo hicieron con matemáticas se dieron cuenta, simplificando, que desaparecía. Ese phi no estaba en ningún lado, es porque no está en ningún lado. Lo puedo ver ahí teóricamente que no está en ningún lado antes de pasarlo por matemática. Bueno, entonces ahora tenemos esto aquí. Y aquí vamos a tener un fenómeno que es más o menos igual. Yo tengo dos casos aquí. Tengo dos casos, claro. No tengo dos casos, tengo todos los casos posibles, todas las combinaciones lineales de esos dos casos. Es decir, todas las combinaciones lineales de 0 y 1. Pero lo puedo separar en dos casos. Entonces tengo este caso en que este qubit está en 0, entonces vuelve a salir en 0, esto es la manera en que opera esto, y si yo tengo aquí un estado cuántico psi, aquí lo que me sale es el mismo estado cuántico, porque este es el qubit de control, si está a 0, no pasa nada, y no, lo que viene aquí es que esto aquí no está, entonces yo no tengo aquí la rotación de X error de Z, pero sí tengo estas dos rotaciones
que se anulan porque hago una rotación, hago esta rotación primero de omega y después hago una rotación de menos omega. Entonces desapareció y entonces tengo aquí, me sale psi. Y aquí en este otro, en el caso de que es 1, entonces esta rotación sí está, entonces lo que tengo es esto. Pero claro, como estas son puras rotaciones de X, esto es una rotación de X de menos omega, de teta y de más omega. No, al revés. De omega, teta y de menos omega. Es decir, yo puedo, esto lo puedo cambiar, como es la suma de esos ángulos, y que la suma es conmutativa, asociativa, no sé cuánto. Con esto se anulan estas dos rotaciones y desaparece el omega. Entonces lo que me queda es aquí, oye, pero esto es exactamente la matriz de esto, ¿entiendes? Porque aquí está que no pasa nada cuando está en 0 y que pasa una rotación Rx de teta cuando está en 1. Esto es exactamente esto. Entonces aquí la matriz de esto, por la definición que hemos visto del control, es esta matriz, y aquí pues lo reemplazo como es el 0, es como estos son matrices 2×2, entonces me queda esto. Ahí matemática no lo utilicé. Claro, si tú no estás seguro de que tu demostración está buena o no, haz tu matemática y chequéalo y vas a ver qué pasa así. Claro, yo cuando diseñé el ejercicio, yo ya sabía, ya se me ocurrió hacer eso, ¿no? Que es hacer que las compuertas esas desaparecían. Entonces, claro, eso es un trabajo como de compilación, ¿no? Tu compilador se va a dar cuenta que esas compuertas que tú pusiste no se necesitan, no hacen nada, entonces las elimina. Ese es el trabajo del compilador. Es decir, que tú escribes tu circuito y antes de mandarlo a la máquina lo optimiza, es decir, que cambia todas las compuertas o disminuye el número de compuertas pues necesarias para que tu cálculo sea más eficiente. Entonces allí el compilador se dio cuenta que esto era así y me eliminó entonces todas unas compuertas y unos parámetros también, por cierto. Pero más vale verlo teóricamente, porque imagínate, haces tu circuito ensayando diferentes parámetros phi, diferentes parámetros omega, y te das cuenta que eso no está cambiando nada. Y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero, ¿ves? Ahí te das cuenta que está eso. Entonces, claro, tú estás diseñando tu circuito y ya sabes ese tipo de cosas porque has hecho muchos ejercicios con tu circuito y sabes que es esto, aquello, y sabes que tal cosa no tiene efecto. Entonces, por eso yo pensaba hacer ese tipo de propiedades de los circuitos de 2 qubits y, bueno, toda una... Y en realidad para los átomos neutros, ellos tienen compuertas que no son solo de 2 qubits, las de IBM y Google y eso, que son unos qubits transmon, solo tienen compuertas de 2 qubits y de 1 qubit. Pero hay otras, y igual con las de iones atrapados. Pero hay otras máquinas que en realidad tienes compuertas de más qubits. Por ejemplo, en las de átomos neutros puedes agarrar 100 qubits de un golpe y hacerles algo. Entonces, bueno. Pero por lo menos, mira, en eso de los circuitos es una buena idea de estudiárselo. Entonces no sé si regresaremos a eso o si haremos cosas menos... Eso es como cálculo, ¿no? Práctica de cálculo de circuitos para saber cómo se simplifican. Bueno, aquí tenemos otro caso de simplificación. Entonces aquí está la matriz de Z, es diagonal, ¿no? Es 1 y menos 1 en la diagonal. Es una rotación de Z dando una media vuelta. Y el control también es diagonal, porque viene la identidad y Z, y 0 por los dos lados. Entonces esta matriz es diagonal. Si yo tengo una matriz diagonal,
¿Ves? Esta matriz control Z. Control Z al revés, pero no importa, no cambia nada. Y es diagonal. Y entonces si aplicamos una matriz diagonal antes de hacer una medición, aquí, la matriz no hace estrictamente nada. ¿Por qué? Porque, punto 1, cuando tenemos una matriz diagonal, sabemos que todas las matrices que están ahí, todas son unitarias. Es decir, que son unitarias, es decir, que no cambian el tamaño de ningún vector. Lo dejan a 1. Entonces no cambian el tamaño de ninguno de los elementos de la base. Si no cambian el tamaño de ninguno de los elementos de la base, si yo tengo una diagonal, que esos son todos los valores propios de la base, voy a ir aplicando a ket 000, ket 001, a todo, y tengo todos los factores que son ahí, son lo que llaman los valores propios o el espectro, dicen los físicos, de los valores propios de la cosa. Entonces todos esos valores propios tienen que tener un módulo 1, porque no me cambian el tamaño. Es decir, que una matriz diagonal unitaria, siempre tiene la pinta que es E, I, omega. E, I, omega 1, E, I, omega 2, todo en la diagonal va a ser puro E, I, omega. Todos tienen módulo igual a 1. Entonces cuando yo lo voy a aplicar a este valor que yo tenía aquí, y claro, y esto también aquí es Kronecker de la identidad. Kronecker de la identidad. Eso sigue siendo diagonal, por más que yo le agregue todos los Kronecker. Sí. Entonces tengo aquí, sigue siendo, entonces tengo, hago Kronecker de matrices diagonales, me da otra matriz diagonal. Entonces tengo una diagonal, significa que si yo lo aplico aquí a este psi, el de psi lo que va a tener, tienes el vector aquí con todas las amplitudes, lo que va a tener es unos factores enfrente, que son los valores propios en la diagonal, los valores de la diagonal los va a tener multiplicado por ahí. Entonces cuando yo le aplico, que le hago el módulo al cuadrado, lo que me sale es lo mismo. Entonces esto, cuando yo hago una rotación Z al final, o control Z, o cualquier cosa que sea diagonal, antes de medir, esa compuerta yo la puedo quitar. El compilador me la puede quitar porque no está haciendo nada. No me cambia el resultado de la medida. Es como el Z más arriba del otro ejemplo. El Z más arriba del otro ejemplo era al principio. Y si yo hago un Z al principio, como el Z no me cambia los elementos de la base. Pero ¿y aquí no sucede lo mismo? ¿Ah? ¿Aquí no sucede algo parecido? No, es otro fenómeno. Es porque es cuando yo hago la medida, aparecen los valores propios, los voy a poner al cuadrado, y los valores propios tienen un módulo de 1. Entonces cuando agarro el módulo y lo pongo al cuadrado, es 1. Entonces lo multiplica por 1 y no pasa absolutamente nada. Entonces no es lo mismo, porque si no fuera una medida lo que viene de inmediato después de eso, claro, eso puede tener un efecto. Ese control Z se puede hacer algo, pero ahí viene una medida de inmediato. Entonces no me cambia nada. A lo mejor ustedes quieren que escriba toda la cosa. Pero ahí, por ejemplo, el que tiene, o sea, en realidad sería para efectos de los 4 bits, no de los 2. De los 4 bits, pero aquí tengo... Es Kronecker de 2 matrices. De identidad. Son identidad. Entonces tengo Kronecker de una matriz diagonal. Eso sigue siendo una matriz diagonal. Ok. ¿Ves? Porque tú acuérdate, vas a tener la diagonal y vas a tener los bloques de los otros en la diagonal. Y adentro son todas diagonales. Claro. Entonces termina siendo diagonal. Igual. Entonces, tienes Kronecker de 2 matrices diagonales, es una matriz diagonal. Entonces aquí siempre lo que tienes aquí es que tienes una matriz diagonal aquí. Y es una matriz diagonal, nunca, no produce ningún efecto si vas a medirlo de inmediato después. No te cambia el resultado de la medida. Entonces, aquí estaba haciendo esto esta mañana y me dijo, coño, si tengo que escribir en LaTeX toda la cosa para que lo visualicen. Si quieres lo hago, pero tomo unos minutos para ir poniendo aquí
a qué se parece la matriz diagonal, ¿no? Entonces, claro, eso sería bueno utilizarlo con matemáticas, que en matemática uno puede hacer para que te genere las matrices. Yo creo que existe una cosa que dice diagonal, y entonces le pone una lista. Bueno, entonces aquí eso significa que esto yo lo puedo quitar. Entonces, si yo lo puedo quitar, tengo este circuito. Mira, aquí esto es un estado de Bell y esto es un estado de Bell, estos dos. Y estos están separados. Es decir, que estos no están intricados, no tienen ninguna correlación entre el uno con el otro. Entonces tengo aquí la probabilidad de que estos dos qubits sean a cero, es de una de dos. En la mitad de los casos estos dos qubits van a estar a cero y en la otra mitad de los casos estos dos qubits van a estar a 1. Y aquí lo mismo. Y como no hay ninguna correlación entre los dos bloques, yo voy a tener exactamente estas 4 probabilidades. Y todas van a ser idénticas. Entonces esas probabilidades, un cuarto. Y los otros casos no se producen. No pasa nunca. Porque estos dos qubits o están a 0 o están a 1. Estos dos qubits o están a 0 o están a 1. Entonces tengo estas 4 probabilidades y aquí con una probabilidad de un cuarto. Y las otras secuencias tienen una probabilidad nula. Bueno, esa era la pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades de cada secuencia de bits? Y hasta ahí no se utilizó matemática, sino que simplemente se hizo la demostración pues, de que era así. No sé si era un ejercicio que había que ponerle en notación de Dirac. Yo dije de notación de Dirac. No, porque yo dije la probabilidad únicamente de la secuencia de los bits. No sé si era en ese o en un anterior. En otro, sí. Que yo estuve buscando si había un módulo que permitiese hacer eso de manera automática. O sea, que tú a partir de la... que te lo escribiera en notación de hay, Dirac. pero no lo he logrado. Está difícil de utilizar. Yo lo vi también ahí en matemáticas, sí lo hay. Uno que se llama Q, no sé qué cosa, uno mexicano. Donde tú te pones la notación de Dirac a partir de la matriz. Está bien. Sí, a partir del vector, dices tú. Sí, del vector. Sí, el vector que lo hace automáticamente. Claro, ahí, por ejemplo, si yo quiero hacer aquí esta cosa aquí, entonces voy a utilizar en matemática, hay una función que creo que es diag, y entonces en que yo pongo mi vector. Entonces ahí en diag voy a poner EI omega 1, EI omega 2, entonces me saca la matriz, lo voy a multiplicar por el otro y me van a aparecer todas las cosas que yo quiero mostrar ahí para que sea más visual que lo hice ahí, que hablando, para que cada cual tratara de visualizarlo en su cabeza para ver cómo era la cosa. Pero ahí claramente, ahí matemática sería de gran ayuda para generar, para tener un ejemplo de matriz D, tener un ejemplo aquí de las amplitudes también con su numerito. Ahí es que uno utiliza también matemática no únicamente para verificar resultados, sino para generar para generar las matrices, ¿no? Como en esta matriz. Imagínate, lo tienes que hacer a mano sin equivocarte. Esto es una peste. Ahí, entonces, claro, pero yo claro, utilizo esto aquí, lo pongo en forma de matriz, lo pongo en forma de TeX y lo pongo en el pisapapeles. Y después, ¡pop!, lo pego dentro de mi editor y ya está listo. Entonces, matemática sirve también para eso, para poder escribir cosas que si lo haces a mano te vas a equivocar o simplemente es un fastidio. Bueno, bien. voy a parar esto.